Por favor, me confirman si me escuchan. Ok, bueno, muy bien. Entonces, ya habiendo ustedes autorizado la grabación de esta sesión sincrónica, demos inicio a la misma. Les había comentado que con el propósito de resolverles dudas y inquietudes, algún problema o algún error que tengan con las fórmulas, con la asimilación de las mismas o con alguno de los comandos o de las funciones que estamos utilizando en esta hoja de Excel de la nómina formulada de Comercial Andes. Y vamos a adelantar esta sesión sincrónica del día de hoy para resolver esas dudas e inquietudes y que la actividad les quede corregida para que la suban, ¿sí? La actividad de subirla al día de hoy. Entonces, ese es el propósito de esta actividad. Estamos dentro del desarrollo, el resultado de aprendizaje, aplicar con transparencia las normas comerciales, tributarias y laborales y los procedimientos para el ciclo contable en un proceso manual y sistematizado, fase de planeación. Muy bien, pues entonces centrémonos en nuestra respectiva nómina, o más bien demos espacio a la sesión de dudas e inquietudes, si las hay. Creo que era, a ver, Luz Estela, sí, creo, me preguntaba algo. Antes de iniciar la sesión, le decía que esperáramos que todos estuviéramos conectados para dar una respuesta general. ¿Sí era Luz Estela la que me preguntaba algo? Bueno, sí, claro, coménteme. Sí, instru. Pues a mí se me dificultó un poquito para el auxilio de transporte. Ok, sí, esa es la... La Ajá. fórmula para el auxilio de transporte y salud y pensión. Bueno, pero ya dejó la fórmula escrita, ya le funcionó, la copió en los demás trabajadores. No he hecho esa parte de auxilio de transporte. Ah, bueno, ok. Entonces vamos a nuestra nómina y repasamos ese procedimiento. ¿Quién más tiene alguna duda o dificultad? Control. Voy a buscar aquí el archivo de la nómina para que, vamos a ver si es esta, sí. Para que hagamos entonces la didáctica de nuevo de la fórmula del auxilio de transporte. Me dice que el cálculo de salud y pensión. Y auxilio de transporte. Ok, muy bien. Bueno, vamos a hacerlo en la nómina que veníamos trabajando. Permítame un momento, yo la ubico acá. Bueno, muy bien, entonces tenemos aquí nuestra nómina de la empresa comercial Andes correspondiente al mes de mayo del 2020. Vamos a eliminar esta información que es de carácter, estos datos que son de carácter informativo. ¿Listo? Y centrémonos entonces en nuestra fórmula del auxilio de transporte. Ok, vamos a partir de cero para que hagamos el ejercicio completo. Bueno, entonces teníamos un comentario acá con respecto a cuál es la norma que aplica para el derecho a que un trabajador perciba o no el auxilio de transporte. Entonces habíamos dicho que la disposición del Código Sustantivo del Trabajo dice que todo trabajador que devengue, es decir, que reciba entre sueldos, eh, horas extras y comisiones, hay que tener en cuenta que cuando hablamos de sueldo, estamos hablando del valor del sueldo básico, es decir, el dato que tenemos
que es de carácter informativo en nuestra nómina. Este es el sueldo al que tiene derecho el trabajador a devengar durante el mes, por un mes completo de servicios. No tomamos el sueldo devengado porque este valor del sueldo devengado está sujeto a el valor del cálculo del mismo según los días que haya elaborado el trabajador. Entonces, por eso tomamos el valor del sueldo básico, porque la norma dice que todo trabajador que devengue menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, estaríamos hablando del valor o de una cifra de 877.803, que es el valor del salario mínimo mensual legal vigente para el año 2020, por 2. Es decir, aquel trabajador que devengue, teniendo en cuenta su sueldo básico, más las horas extras, más las comisiones, pues si es mayor a este monto, no tiene derecho al pago del auxilio de transporte. Si es hasta este monto o menor, tendrá derecho al auxilio de transporte. Eso es, digamos, la parte fundamental. También decíamos que si el trabajador vive en el mismo sitio de trabajo, en la misma empresa, en la misma fábrica, digamos, pues tampoco tiene derecho al auxilio de transporte. O si la empresa le suministra el transporte para llegar hasta la empresa. Recordemos que el sentido o el propósito del auxilio de transporte es ayudar a la carga económica que le representa al trabajador, pues el costo del transporte para desplazarse a su respectivo jornada de trabajo o a su respectiva empresa u oficina. Es obvio entonces que si la empresa le suministra ese transporte o si el trabajador vive en el mismo sitio donde labora, pues no tendrá derecho a percibir ese subsidio de transporte. Entonces partamos de la premisa básica, que es lo que tiene que ver con la nómina y es el cálculo de subsidio de transporte. Vamos a expresarle eso al Excel mediante una fórmula, ¿ok? Esa fórmula que nos va a quedar allí automatizada nos va a entonces calcular automáticamente, valga la redundancia, el valor de ese auxilio de transporte. Nos va a hacer esas consideraciones, es decir, nos va a sumar el sueldo básico del trabajador, más las horas extras, más las comisiones. Nos lo va a comparar con este valor de 2 salarios mínimos. Si cumple con esa condición, pues le calcula el auxilio de transporte. Si no la cumple, entonces le colocará 0. Obviamente no le pagaremos el auxilio de transporte. Vamos a expresar eso aquí entonces mediante una fórmula. Recordemos que en Excel todo cálculo o toda variación aritmética empieza con el signo igual. Como entre la fórmula vamos a considerar varios aspectos, entre ellos el condicionado, hay que abrir un paréntesis y abriremos tantos paréntesis cuantas fórmulas tenga que desarrollar el Excel para que la sintaxis o la escritura de la fórmula quede bien y no nos presente error. Vamos entonces aquí a aplicar dentro del Excel la función que se llama condicionado. Y recuerden que para que el trabajador tenga derecho al pago de ese auxilio de transporte, pues debe cumplir una condición. Con respecto a la nómina, esa condición es que su sueldo básico, más las horas estas, más las comisiones, no sea mayor a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Entonces, en Excel, esa función condicionado se expresa mediante la fórmula sí. Sí, cumple con esa condición de que no deben que más de 2 salarios mínimos, entonces le calculamos el auxilio de transporte. Si no cumple, entonces no se le paga. ¿Listo? Eso es la condición, o la función condicionado o condición. Muy bien. Entonces, ¿ese sí de dónde lo saca? esta fórmula sí se escribe. Se digita, hace parte de la sintaxis de la fórmula. Simplemente se escribe sí, la función sí, ¿ok? Bueno, abramos el primer paréntesis, porque le vamos a decir que nos calcule entonces la suma de el sueldo básico del trabajador más. Y vamos capturando cada uno de esos datos, ¿cierto? Me desplazo hasta la celda B7 para capturar el dato del sueldo básico. Más, ¿qué más tengo que sumar acá? Las horas extras. Voy a la celda de horas extras. Le
Le doy clic allí y de nuevo más. Y lo último que sumo es las comisiones. Así no tenga, como en el caso del trabajador Luis, el primero que vamos a hacer, no tenga valor de comisiones, hay que incluirlo obviamente dentro de la fórmula, porque hay otros trabajadores que sí tienen valor de comisiones, o el próximo mes este trabajador probablemente tenga comisiones. Hay que dejar la fórmula ya redactada, hecha, para que pues nos quede allí formulada y no tengamos que estar para cada nómina cambiando o adaptando la fórmula a las condiciones de cada nómina. Simplemente lo incluimos dentro de la nómina, así el valor para ese trabajador sea cero. Ahí le estamos diciendo entonces que compare estos valores, este sueldo básico, más las horas extras, más las comisiones, que lo sume y que nos lo compare. ¿Con qué valor? Con el valor de los salarios mínimos. Entonces, si es menor, recordemos que este signo menor lo encontramos inmediatamente antes de la tecla de su teclado de computador Z, antes de la letra Z. Está entre la tecla Shift y la Z. Indica hacia la izquierda menor y hacia la derecha mayor. Entonces, menor o igual. ¿Ok? Le digitamos entonces el signo igual. Menor o igual. Ahorita sí le vamos a decir con qué va a comparar esos valores. Entonces le decimos que lo va a comparar con el valor del auxilio de transporte por 2. Lo digitamos. Hemos dicho que inicialmente habíamos optado por la digitación. Aquí es por 2. Es decir, que lo compare con este valor, dos salarios mínimos, 1.755.606. Allí he hecho la primera parte de la fórmula. ¿Qué falta ahorita? Pues que nos cumpla la condición. Si cumple con esta condición, es decir, que gana menos de 2 salarios mínimos, entonces calculémosle el subsidio de transporte. Si no cumple, no tiene derecho a el pago al subsidio de transporte. Entonces, colóquele 0. El condicionado, entonces, en Excel es punto y coma o coma. Les decía que dependiendo de la versión de su Excel, él entonces podría ser punto y coma o coma. Hagámoslo con el punto y coma. Cuando ustedes terminen la fórmula y si les muestra error, lo primero que van a venir a hacer es cambiar esta función. Entonces, si la tuvieran como punto y coma, la van a cambiar por coma. Es probable que en su versión del Excel, el entonces sea coma. En el caso de mi equipo, de mi computador, de mi versión de Excel, es punto y coma. Entonces, ¿qué? Entonces, calcule el auxilio de transporte. Hay que decirle al Excel cuánto es el subsidio de transporte. El subsidio de transporte son 102.854 pesos. Ese auxilio de transporte es para un mes. Entonces, le vamos a decir que lo divida entre 30, le digitamos 30, ¿cierto? Para que nos calcule el valor del auxilio de transporte diario y no lo multiplique, asterisco, por el número de días que ese trabajador laboró, por el número de días que tiene derecho al pago para esta nómina. ¿Dónde está esa información? En la celda C7. Vamos a la celda C7, ¿cierto? Capturamos el dato o le damos clic. Y de nuevo el entonces. Este entonces es para indicarle a él que si no cumple, entonces le coloque como auxilio de transporte 0. Cerramos el primer paréntesis y cerramos el segundo paréntesis. Allí tenemos entonces la fórmula para el cálculo de nuestro auxilio de transporte. Le damos Enter. Y efectivamente, como observamos, él nos ha calculado el valor del auxilio de transporte correspondiente al mes completo. ¿Por qué? Porque nuestro trabajador laboró el mes completo. Vamos a probar nuestra fórmula. ¿Cómo la probamos? Si este trabajador devenga más de este monto, de 1.755.606, el resultado que nos debe colocar acá será entonces 0, porque no tendría derecho al pago del auxilio de transporte. Vamos a hacerlo de dos maneras. Supongamos que lo que vamos a variar
para efecto de que demostremos que nuestra fórmula nos quedó bien. Vamos a variar entonces, por ejemplo, uno de los datos que vamos a cambiar es el sueldo básico. Digamos que este trabajador gana 1.700.000 pesos. Pues como observamos, el resultado de la aplicación de la fórmula ya es distinto, ¿no? Ya nos colocó 0. Y efectivamente sí, aquí aparte, sumamos el valor del sueldo básico de este trabajador más sus horas extras, más sus comisiones. Ampliemos aquí el espacio de la celda, nos da un mayor valor a 1.755.606. Por consiguiente, este trabajador no tendría entonces derecho al auxilio transporte, considerando pues que en este momento estamos probando nuestra fórmula. Dejemos el dato original entonces. ¿Cómo nos regresamos? Aquí con esta tecla deshacer. Deshacemos los cambios hasta el dato original. ¿Listo? Probémoslo de otra manera. Digamos que este trabajador ganó de comisiones, vamos a decir, 1.000.000 de pesos. Igualmente, como resultado de la fórmula, nos arroja que él no tiene derecho al pago del subsidio de transporte. Si hacemos el proceso manual, es decir, sumamos el sueldo básico, más las horas extras, más las comisiones, ya vemos que efectivamente lo que ha devengado es mucho mayor al valor de los salarios mínimos, por consiguiente no tiene derecho al auxilio de transporte. Muy bien. Y por eso el Excel nos cumple con la fórmula y nos le coloca 0, porque dijimos que si no cumplía, el resultado que nos va a colocar acá es 0, es decir, no le vamos a pagar el auxilio de transporte. Así nos queda entonces hecha ya la fórmula. ¿Qué nos quedaría faltando por hacer? Copiarla a los demás trabajadores. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, vamos a cambiar acá. Borremos entonces y vamos a los datos originales de esta nómina, ¿listo? Que comisiones de este trabajador es 0. Ya tenemos la fórmula, pues vamos a copiarla. Recordemos que para copiar una fórmula, lo que hacemos es que vamos a la celda donde tenemos la fórmula. Observemos que aquí en cada renglón donde yo le dé clic, me va a aparecer un cuadrito muy pequeño aquí, resaltado, un cuadrito muy pequeño. Yo me dirijo hasta ese cuadrito y cuando me aparezca esta cruz resaltada, yo lo que hago es lo doy clic y arrastro la fórmula hasta donde quiero que me la copie. En este caso hasta el último trabajador y suelto. ¿Listo? Lo que él ha hecho es que me ha copiado la fórmula en los demás trabajadores. Revisemos a ver qué identificamos con respecto al cumplimiento de esa fórmula o esa condición. A ver, observemos, por ejemplo, que este trabajador, si sumamos lo correspondiente al sueldo básico más las horas extras más las comisiones, pues ninguno supera el valor de 1.755.000. Al trabajador a Carmen, que tiene 28 días, pues él está liquidando lo correspondiente a 28 días. Y al trabajador que elaboró 25 días, le está liquidando lo correspondiente a los 25 días. Hagamos la prueba aquí. Dividamos el valor del auxilio de transporte, que son 102.854, dividámoslo entre 30, ¿cierto? Eso nos dará el valor del auxilio de transporte diario. Multipliquémoslo para que verifiquemos que nos está calculando correctamente el auxilio de transporte. Confirmémoslo con el valor de esta trabajadora Carmen, que elaboró 28 días. Nos da 95.997. Efectivamente, para Carmen, eso es lo que nos está liquidando de auxilio de transporte. Muy bien. Hemos confirmado ya, entonces, que está nuestra fórmula correctamente redactada y nos la está aplicando para todos los demás trabajadores. Pues esta función lo que permite es ahorrar procesos administrativos, ahorrarnos tiempo, dado que lo que estoy haciendo yo para el primer trabajador se cumple para los demás, y con que haga la fórmula una sola vez y la copien los demás trabajadores, pues no tengo necesidad de venirme individualmente para cada uno, ponerme a sumar, verificar si su sueldo más las horas extras más comisiones no supera a él o su subsidio de transporte. Pues aquí son 7 trabajadores, pero supongamos que tenemos una nómina de 50, de 100, de 200 trabajadores,
pues obviamente ahí se ve con mucha más veracidad la importancia de esta función de copiar fórmula, ¿ok? Bueno, vamos a entrar aquí a ver quién está pidiendo ingresar. Alexis. Bueno, ya le vamos a entrar a Alexis. Muy bien. Estela, Luz Estela, no sé si fui claro con la explicación. Sí, sí, Instru, sí Bueno, fue muy claro. vamos con Eh, salud y pensión, entonces. Me decía no, usted, pero ¿sí? cierto que en horas extras y comisiones esos datos no son de fórmula porque esos son los que usted nos dio de información. Ok, sí, correcto. Estos son datos aleatorios que los incluí dentro del taller, pues obviamente para que viéramos la funcionalidad, pues calculáramos el IBC y calculáramos el uso del transporte. Para nuestra próxima sesión, vamos a introducir entonces el concepto de horas extras. Vamos a ver la normativa legal con respecto a cuáles son los porcentajes de recargo para trabajo en horario nocturno, los recargos nocturnos para las horas extras diurnas, horas extras nocturnas, horas dominicales extras diurnas, horas dominicales nocturnas y horas dominicales extra nocturnas, ¿sí? Y lo vamos a hacer aquí en la en Excel igualmente formulado, ¿ok? Sí, señor. Sí, este es un dato aleatorio, pero entonces en la próxima sesión vamos a ver cómo es que se calculan las horas extras con sus respectivas variables que trae consignadas en el Código Sustantivo del Trabajo. Me decía usted que salud y pensión, ¿sí? Sí, señor, por el Hagámoslo, 4%. hagámoslo entonces, ¿listo? Eh, Recordemos que entonces el aporte de salud y pensión, hablando del aporte del trabajador, ¿no? Que constituye la deducción, es decir, lo que se le resta, lo que se le quita, lo que se le descuenta, mejor, de el total de vengado, para efecto del pago de salud y pensión corresponde al 4%, tanto para salud como para pensión. Muy bien, apliquemos la fórmula. Recordemos, siempre iniciamos con igual. Sí, siempre que vamos a hacer una operación en Excel, iniciamos con el signo igual. IBC. Tenemos dentro de nuestra nómina una columna denominada IBC, ingreso base de cotización. Decíamos que la función o el propósito de tener en la nómina una columna denominada IBC es porque es la base para el cálculo precisamente de los aportes a la ley 100, entre ellos el aporte de salud y pensión para el trabajador y los aportes para la empresa. Igualmente, el IBC es la base para el cálculo de la empresa, de sus aportes para fiscales, como pueden ser ICBF, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, los aportes al SENA y los aportes a las cajas de compensación familiar. Recordemos que el IBC está constituido por el valor del sueldo de vengado más las horas extras más las comisiones. Dentro del IBC se suman los factores salariales. ¿Qué es un factor salarial? Son aquellos valores que gana el trabajador o que se le pagan al trabajador y que corresponden a la realización de una actividad directamente realizada por el trabajador. Eh, entonces, pues el sueldo representa obviamente una labor que se le remunera al trabajador, se le recompensa por sus días laborados. Las horas extras igual corresponde al pago de un servicio que ha prestado el trabajador cuando se ha extendido en la jornada laboral y las comisiones igualmente corresponden al valor que se le recompensa al trabajador por generalmente haber cumplido una meta con respecto a las ventas. Esos son factores salariales. Por eso el IBC, perdón, por eso el auxilio transporte no hace parte del IBC, porque para devengar el auxilio transporte, pues el trabajador en realidad no tiene que haber cumplido ninguna actividad a la empresa. La única condición es que no gane más de 2 salarios mínimos, ¿ok? Entonces, vamos a la fórmula. Entonces, igual, IBC, vamos al dato del IBC para el caso del trabajador Luis. Capturamos la celda y lo multiplicamos por la correspondiente tarifa. Entonces, asterisco 4%. ¿Listo? Y le damos Enter. Ya nos calculó entonces el valor del descuento de salud para el trabajador Luis, ¿cierto? Para nuestro primer trabajador.
para Luis. Bueno, vamos para pensión. Igual, iniciamos con el signo igual. Vamos al IBC. Asterisco por 4%. ¿Listo? Lo digitamos allí, 4%. Y le damos Enter. ¿Ok? Ya nos calculó entonces la deducción correspondiente a la pensión. Es el mismo valor, porque por consiguiente se calcula sobre la misma base, sobre el IBC, y es el mismo porcentaje, 4% y 4%. Muy bien. ¿Qué hago yo aquí? Pues copio la fórmula, ¿cierto? Tengo dos datos que me interesa calcular en los demás trabajadores. Como son dos datos, entonces yo lo que hago es ilumino las dos fórmulas que quiero copiar en los demás trabajadores. Voy hasta la última celda. Permítame, yo lo amplío un poquito más para que sea más visible. Voy hasta la última celda que quiero copiar, ¿cierto? La fórmula que quiero copiar en los demás trabajadores. Igualmente busco el cuadrito. Cuando me ubico sobre él, me aparece esta cruz. Le doy clic, lo sostengo y lo arrastro hasta la última celda donde quiero que me copie la fórmula, suelto. Y él automáticamente me ha copiado la fórmula a los demás trabajadores. Me ha hecho el cálculo de la deducción de salud y pensión a los demás trabajadores, ¿ok? Hasta donde lo arrastré, que fue hasta el último trabajador. Muy bien. ¿Listo? Luz Estela la que preguntaba, ¿sí? Instru, ¿cómo le parece que no sé por qué el Excel me está dando o me está arrojando un dato equivocado en Carmen? Carmen tiene un sueldo básico de 1.100.000 y los días que elaboró fue 28. Y a mí me dio, pues haciéndolo con la calculadora, obviamente pues me dio el valor que está ahí, 1.026.667. Sí. Pero mira que lo hago acá desde el Excel, le doy Sí. igual, señalo la casilla pues del sueldo básico, lo divido por 28 y lo multiplico por 28 y me arroja 1.100.000. No me arroja exactamente 1.026.667. Bueno, ¿Qué puede listo. pasar ahí? El error, a ver, ¿quién nos puede identificar aquí, los que estamos conectados, quién nos puede identificar el error que está cometiendo la compañera Estela? Pues yo digo que no se divide, se multiplica. Se divide por 30, igual. Y se divide por 30 y se multiplica por el número de ellas. No es. Eso es correcto, muy bien. ¿Quién nos dio? Yuri. Yuri, muy bien. Eso es, a ver. Por 30, lo divido es por 30, yo lo estaba dividiendo era por los días laborados. Entonces, vamos a la primera fórmula. Vamos a la primera fórmula. Ok, entonces, claro, miremos la primera fórmula, ¿listo? En la primera fórmula tenemos, o vamos a hacerla de nuevo. Entonces, igual. Todo parte, para el cálculo del sueldo de vengado, todo parte de esta celda de carácter informativo, el sueldo básico, ¿cierto? Sueldo básico, capturamos la celda dividido entre 30. Recordemos que laboralmente el mes se considera de 30 días. Estamos liquidando el mes de mayo, ¿cierto? Que tiene 31 días. Sin embargo, laboralmente, ¿sí? Todos los meses de enero a diciembre se consideran de 30 días. Lo primero que tenemos que hacer, decirle al Excel, es que nos calcule el valor del sueldo diario. Si yo le doy Enter aquí a la fórmula, es lo que me está haciendo hasta aquí, hasta esta parte de la fórmula, es que me está calculando el valor del sueldo diario. ¿Qué me quedaría faltando? Dentro de la fórmula, multiplicarlo asterisco por el número de días laborados. Aquí no tengo por qué digitarle los días laborados. Voy a la celda, ¿cierto? La capturo, le doy clic a la celda, los días laborados para cada trabajador y le doy Enter. Él automáticamente, pues, me lo calcula, ¿cierto? Sus sueldos son 877.803, el valor del salario mínimo. Trabajó 30 días, por consiguiente le corresponde el mismo valor. Si yo lo hago aquí, en el caso de la trabajadora Carmen, que es su inquietud, entonces hago lo mismo. Voy a la celda del sueldo básico, lo divido siempre entre 30, porque laboralmente se considera que los meses son de 30 días,
y lo multiplico, asterisco, por el número de días laborados. No lo digito, sino que voy a la celda y le doy Enter. Perfecto. Ahorita sí. Recordemos que, perfecto. Recordemos que teniendo la primera fórmula, y si yo voy a calcular lo mismo, ¿cierto? En todos los trabajadores voy a calcular lo mismo. Simplemente lo que hago es la copio en los demás trabajadores y automáticamente me copia la operación, me traslada la fórmula a todos los demás y me lo usa automáticamente, ¿ok? Sí, Bueno, señor. muy bien, Estela. Gracias. ¿Ok? ¿Qué otra inquietud tenemos? ¿Qué otra inquietud tenemos? Maestro, qué pena. ¿Usted me puede enseñar otra vez? Que es que la verdad no entendí. Bueno, no entendí, no vi bien. Cuando usted hacía como para verificar si la fórmula que había hecho sí era verdad en lo de auxilio Ah, de ok, muy transporte, bien. Ok, con mucho gusto, por sí. favor. Lo que vamos a hacer de prueba para confirmar que nuestra fórmula de auxilio de transporte está bien, ¿cierto? Es que vamos a cambiar la información que tenemos para verificar que la condición que necesariamente debe cumplirse para que el trabajador tenga derecho al subsidio de transporte aquí en la nómina es que gane menos o devengue menos de 2 salarios mínimos. El valor de 2 salarios mínimos pues es 877.803 por 2. Aquí lo tenemos calculado, 1.755.606. Entonces vamos a verificar que esa fórmula se esté cumpliendo. Es decir, que cuando el trabajador devengue entre sueldo básico o mejor dicho, su sueldo básico más las horas extras más las comisiones sea superior a este valor, a los salarios mínimos, no tiene derecho al auxilio de transporte. Entonces vamos a verificarlo, por ejemplo, con el primer trabajador. Lo que vamos a hacer aquí es que vamos a alterar los datos para que confirmemos que cuando ese trabajador devengue más de este monto, no le vaya a calcular la fórmula del auxilio de transporte. Hagámoslo, por ejemplo, en el caso del sueldo básico. Digamos que gana de sueldo básico 900.000 pesos, ¿sí? Mire que a pesar de afectarle los 900.000 pesos, él todavía tiene derecho al pago del subsidio de transporte. Verifiquémoslo acá manualmente. 900.000 pesos más las horas extras más las comisiones me da 1.015.000. Sigue siendo muy inferior a 1.755.000. Todavía tiene derecho al auxilio de transporte. Pero supongamos que este trabajador devenga 1.450.000 o tiene un sueldo básico mejor de 1.450.000. Si hago la operación manualmente, todavía observo que si sumo este sueldo básico más las horas extras más comisiones, todavía está por debajo de este monto, todavía tiene derecho al auxilio de transporte. Pero si yo le digo que gana 1.800.000, por ejemplo, ya la fórmula no me calcula el auxilio de transporte, me le coloca cero, porque yo le dije en la fórmula que si no cumple, me coloque cero, ¿cierto? Efectivamente, ya verificó que la fórmula me quedó bien porque este trabajador no tiene derecho al subsidio de transporte en estas condiciones, ¿no? Es decir, al colocarle aquí sueldo básico, 1.800.000. Regresemos a nuestros datos originales, ¿cierto? ¿Listo? Digamos que lo que vamos a afectar no es el valor del sueldo básico, sino las comisiones. Digamos que este trabajador de comisiones gana 1.300.000 pesos, o ganó en este mes 1.300.000 pesos. Efectivamente, miremos que aquí supera bastante, con este monto que le hemos agregado acá, el valor máximo de 2 salarios mínimos, por consiguiente, no tiene derecho al subsidio de transporte, y la fórmula sigue estando correcta, porque no me está calculando aquí el auxilio de transporte de ese trabajador. Vuelvo a la condición inicial, condiciones cero, y dejo la nómina como estaba, ¿ok? ¿Quién fue que preguntó? Muchas gracias.
Bueno, no recuerdo que no hizo la pregunta. ¿Sí quedó claro? Pues sí me hice entender. Sí, Instru, sino que yo creo que entonces yo pregunté mal. Es que, o sea, por ejemplo, a mí ayer me daba, yo hacía la fórmula, ¿cierto? Y Sí, en todas me daba 102.854. ok. Y no debería porque habían días de 28 y Ah, 25. Pero yo perfecto. no sabía cómo verificar con una fórmula más básica, ¿sí me entiende? Como no Ah, ok, hacer todo el ya. proceso para verificar. Em, a ver, ¿qué fue lo que probablemente pasó? Probablemente usted en la fórmula, bueno, no sé si tenga ahí todavía tiene en pantalla su nómina. Sí, sí. Y en ese Sí. momento, ¿cuánto le está dando, por ejemplo, el auxilio de transporte de Carmen y el auxilio de transporte de José? No, mira que ahorita cuando lo prendí todavía lo tenía con el error. Y Ya. cuando vi, o sea, cuando se empezó a hacer el primero, lo volví a hacer con usted y le di, pues lo cogí de ahí de ese cuadrito y ahí sí me botó los sueldos. Pero Ah, ok. ayer no, ayer arrastré el cuadro, igual me daba 102.000, no sé si de pronto tuve un error. Entonces quería saber, era como esa fórmula pequeña que usted hizo, porque pues uno a veces como que no, pero ¿cómo verifico pues que me quedó bueno? Ah, correcto. Pues aquí a simple vista, pues es, como usted lo acaba de comentar, es fácil detectarlo porque obviamente si laboró 28 días, pues no tendrá derecho a ganar los 102.854. Pero ¿cómo lo haríamos aquí entonces con la fórmula? ¿Cómo verificaríamos? Lo verificaremos de la misma manera. En vez de colocarle yo aquí 30 días, le coloco, por ejemplo, 20 días y yo verifico que el valor del auxilio de transporte sea distinto al de 102.854. Porque si yo colocara aquí 20 días y me siguiera dando 102.854, como era, creo entendido su caso, pues es evidente que estoy en un error. Entonces, para demostrar de otra manera que la fórmula me quedó bien, en vez de afectar el valor del devengado, pues voy aquí a la fórmula, ¿cierto? Perdón, voy aquí al número de días y en vez de que sean 30, por ejemplo, le coloco 25 días y me debe cambiar el valor del auxilio de transporte, ¿cierto? Efectivamente, me lo cambia, ¿sí? Así también entonces demostraría que la fórmula me quedó bien desde el punto de vista del requisito de que no gane más de 2 salarios mínimos y con respecto a los días que me está liquidando sean los días proporcionales a los días laborados. ¿Cómo tengo yo certeza de que eso me queda bien? Observemos que aquí dentro de la fórmula yo no le estoy digitando y eso es el propósito de una fórmula, no digitar información sino capturarla de otra celda. Es como lo que estoy haciendo aquí, por ejemplo, en la fórmula del usuario de transporte. Yo aquí en la fórmula, si yo le doy clic aquí en la fórmula, él me muestra lo que yo tengo dentro de la fórmula, ¿cierto? Si yo en vez de darle clic aquí en la fórmula, en vez de capturarle la celda donde tengo los días, es decir, C7, le digito 30, los días que el trabajador está laborando, y le doy Enter, ya la fórmula no me va a cumplir porque me va a quedar constante los 30 días, porque le estoy digitando el valor de 30. Si yo la copio, a todos me va a liquidar lo mismo, los 102.854. Para que no pase eso, entonces yo evito en lo posible digitar información, la capturo de la celda correspondiente. Entonces, para que no me pase eso, en vez de colocarle, digitar el número de días del trabajador, voy a la celda donde está esa información, a esta celda, los días laborados, y manejo la fórmula así, la copio y ya me queda bien, ¿listo? ¿Ok? Ah, bueno, muchas gracias. Muy bien, perfecto. Veamos a qué otra duda en que tú tenemos. No, Instru, pues a mí no me deja. No la deja, no le está calculando el uso de transporte. No me lo calcula. Y estoy colocándolo exactamente igual y me aparece es que hay un problema con esta fórmula. Eh, a ver, Solo le eh, muestro, solo le muestro, usted. comparta la pantalla.
Espera un momento. Lucy ya intentó poner la coma sola, que el instructor dice que a veces la fórmula no es punto y coma, sino coma en algunos computadores. La puse en coma y no me... Espera, ya le muestro. Ensaya las dos maneras. El entonces podría ser punto y coma, o podría ser coma. Ya voy, profe. Ya sabe que si le da clic a la fórmula, doble clic a la fórmula, y se ubica donde quiera cambiarla y la edita, ¿sí? Si es el caso, aquí lo coloca coma y aquí le coloca coma. ¿Sí? Mire que a mí me arroja error porque para mi computador el condicional entonces no es coma, sino es punto y coma. Aquí. A ver cómo, a ver si compartimos pantalla, a ver cómo es que se comparte pantalla. Instructor, una pregunta, pues Sí, es algo muy simple, pues no tiene que ver mucho con... Por ejemplo, cuando usted nos vaya a poner las horas, lo de los dominicales y todas esas cosas, cuando uno agrega una columna a Excel, no importa que la agregue, sigue siendo, o sea, sigue estando la misma fórmula, sin importar que uno agregue columnas, porque el Excel ya lee qué columna y qué, ay, perdón, y qué fila es. sí, si yo, pues, por ejemplo, dentro de una fórmula tengo un rango de celdas que ya he seleccionado, al adicionar o al insertar una, ya me la incluye, ¿no? Ah, listo, listo, gracias. Es lo que vamos a Solamente hacer, es lo que vamos a hacer con el tema de las horas extras, ¿cierto? Aquí vamos a insertar unas celdas y vamos a dejar la fórmula para que él lo que haga es que nos acumule aquí en la columna llamada horas extras, nos acumule el valor que hayamos calculado de recargos nocturnos, de horas extras de diurnas, horas extras nocturnas, dominicales, etcétera. Entonces, mientras esté la mira ahí un momentico, yo me voy a permitir mostrarles entonces la próxima actividad para que la entremos un poco. Yo les voy a subir entonces un material de apoyo de lectura y estudio sobre el tema de las horas extras, para que nos vamos ambientando y vamos teniendo presente esos valores, esos porcentajes de recargo para las correspondientes horas. Y lo que vamos a hacer es con esta plantilla, que sigue siendo la misma empresa, pero del mes de junio, vamos sobre esta plantilla. Ustedes van a calcular el valor del sueldo de vengado y lo demás lo van a dejar formulado, es decir, van a dejar formulado la demás información. De tal manera que con la próxima actividad nos centremos en el cálculo de las fórmulas para las horas extras. Desde luego ustedes pueden tomar esta misma plantilla, ¿cierto? Ya la tenemos formulada, hacer los cambios correspondientes a los trabajadores y a su sueldo. Pues no, los datos de horas extras y comisiones las vamos a calcular, entonces las pueden eliminar y ya les quedaría entonces la plantilla para que hagamos la próxima actividad. Pero sí actualícenla sobre la base de que los días laborados de los trabajadores y creo que los sueldos van a cambiar, ¿sí? Aquí les dejo los datos entonces para que adelantemos esa parte de la nómina, para que al menos dejemos ustedes calculado el valor del sueldo de vengado, dejen lo demás formulado. La idea de dejárselas así es para que ustedes aquí pues sigan practicando, ¿cierto? Sobre esta plantilla. Todo es práctica, ¿no? Para que en esta plantilla entonces, por ejemplo, hagan centrar entre justificar y centrar, por ejemplo,
¿Qué más podríamos hacer aquí? Por ejemplo, resaltar, ¿cierto? Darle, colorar unas celdas, bueno, en fin. Denle formato de pesos, etcétera, ¿sí? Para que practiquen un poco más. De todas maneras, les queda la plantilla ya de esta nómina, para que solamente la modifiquen y hagamos la actividad siguiente. Bueno, vamos con Estela, que le vamos a resolver una inquietud. Ya comparto pantalla. A ver, compartir pantalla, a ver, pero a ver, ¿dónde está Estela acá? ¿Sí se ve? No se ve luz. Ok, a ver, no se está viendo. Sí, sí, dice que está presentando, estás presentando. Ya. No, Estela, no nos está compartiendo su pantalla. Luz, a mano derecha hay tres punticos, le da clic ahí y luego dele clic a la pantalla que aparece ahí, al cuadro de su pantalla que aparece ahí y le da a compartir. Por No, aquí no, dicen en el chat que el instructor tiene que darle compartir. Instru, una preguntita. a ver, yo ya dejé de compartir pantalla, yo ya dejé de compartir mi pantalla, a ver Instru, una si, preguntita. sí, dígame, claro. Yo quiero aprender a, ¿cómo le dijera? A digitar el número de la cédula y que me arroje todos los datos de la persona que estoy buscando. Eso quiero aprender yo. Oigan, Bueno, Ya, Istri. eso se hace por una función que se llama filtrar datos, ¿sí? Eso lo podríamos practicar la próxima sesión. A ver un momentico mientras nos comparte Estela, no Sí, sé por qué. porque pues me parece muy chévere porque como uno va a manejar más de 50 Claro, trabajadores, ejemplo, entonces solamente uno digita el número de cédula y ya le arroja a la persona. a ver Estela, ¿qué pasará con...? Yo ya dejé de compartir la pantalla con ustedes para que usted pueda... Sí, ya estoy ahí, mírenla ahí. Pero le cuento que para mí no es visible, no sé, a ver, vamos a mirar acá. A ver un momentico, a ver. ¿Qué tengo que hacer yo aquí entonces? A ver. No, Estela, no logro ver su pantalla. A ver. ¿Siguen conectados? Istri, yo la veo ahí. Sí, usted sí ve Istri, su si le da pantalla. encima a Luz, por favor. ¿Sí le doy qué, perdón? Si le da ahí sobre Luz, o sea, en un ganchito que aparece ahí para que aparezca la pantalla de Luz. A ver, un ganchito. Bueno, ya. ¿Listo? Eso es lo que me aparece, Istri. Bueno, Espera, yo la hago. permítame a ver. Bueno, listo, Estela, ya. Ya.
¿Sí? Sí, Bueno, entonces miremos qué fórmula tiene usted allí. A ver, dice igual sí. Entonces, tiene abierto el primer paréntesis, que es 7, que es el sueldo básico, más G7, más, a ver, más E7, más, a ver, C, más F, y más F7. G. Bueno, menor o igual a 837.000 por 2. Entonces, usted tiene punto y coma, o tiene coma, coma. Entonces, 102.854,30 por D7, que son los días laborados de lo contrario. Está bien la redacción, entonces ya probó cambiar este coma por punto y coma. Sí, señor. Hágalo, a ver, hágalo de nuevo, a ver, punto y coma, y en el segundo también, punto y coma, ¿ok? Listo, enter. Ahorita sí. Bueno, ¿listo? Ahora lo que hace es copie la fórmula, vaya al cuadrito, exacto, arrástrelo hasta María, suerte. Perfecto, ¿ok? Totalice aquí, totaliza el total de los hilos de transporte. Ya, ¿ok? Totalice, eso es. Ok, listo. Copie la fórmula de los hilos de transporte en las demás totales de todas las celdas. ¿Sí sabe cómo copiarlo? Vaya a la celda I14, donde tiene usted el total de auxilio de transporte, a la I14, vaya al cuadrito, así como hizo para copiar la fórmula de auxilio de transporte, vaya al cuadrito ahí de esa celda, ¿A cuál hizo? así como arrastró la fórmula de auxilio de transporte, arrastre la fórmula del total de la columna de auxilio de transporte. Vaya al extremo derecho inferior de la celda 695.979 hasta que le aparezca esa crucecita resaltada. Ahí, de clic y arrástrelo hacia su derecha hasta la columna de neto de vengado. Clic y arrástrelo, eso es, suelte. Y listo, ya está copiada la fórmula para el total de la columna en todas las demás totales. ¿Listo? ¿Ok? Muy bien. Bueno, maestro, gracias. Entonces, lo que me queda faltando es que ustedes, suban la evidencia, pues no sé si tengan alguna otra duda o inquietud, suban su evidencia. Ya espero pues que no haya necesidad de corregir. El propósito de esta sesión sincrónica era resolver esas dudas e inquietudes para que les quede una vez, ok. Y evaluarles, no evaluarles este resultado, nos quedaría faltando el tema de la nómina para el cálculo de las horas extras, que le haremos la próxima sesión. Les decía entonces que yo les voy a subir el material didáctico de estudio, de ambientación, los datos básicos según la normativa legal vigente para el cálculo de las horas extras, los porcentajes de los recargos nocturnos, horas extras diurnas, horas extras nocturnas, dominicales, festivos, etcétera. La normativa, les voy a subir esta plantilla en Excel para que ustedes actualicen con los datos de la empresa que también les voy a subir. Adelantemos esa actividad entonces la próxima sesión, ¿listo? Instru, ¿sabe que usted va a subir una nueva plantilla para volver a hacer todo otra vez desde el principio? Pues yo preferiría que en honor a que ustedes practiquen, al menos la parte que tiene que ver con vamos a hacer la fórmula solamente para el total de vengado, lo otro lo haremos una vez calculemos las horas extras, pues que practiquen centrar título, resaltar título, por eso les dejo la plantilla así desde la parte básica. Si ven que no hay necesidad, ya dominan el tema, pues háganlo solamente sobre esta plantilla, actualicen los datos de los trabajadores, el sueldo básico y los días laborados. Y ya les quedaría, pues obviamente eliminan estos datos porque no van a corresponder a los mismos que vamos a manejar para el mes de junio y la dejan en ese estado, ¿listo? Bueno, maestro. Bueno, no sé si haya otra duda, inquietud. Ya con Instru, usted, qué pena. entonces en la próxima sesión hacemos lo de las horas extras y comisiones con fórmulas. Sí, yo les subo el material de apoyo para que vayan leyendo, lo vayan mirando, nos vamos ambientando y tengamos presente la normativa
la disposición que hay sobre ese cálculo de horas extras. Bueno. Lucero, ¿iba a comentar algo? Qué pena, Instru. Es Tranquila. que yo viendo su pantalla, vi que el resultado de sueldos del sueldo es 6.939.000, ¿cierto? A ver, aquí la fórmula dice que sumemos de D7 a D13. Verifiquemos aquí qué dato tenemos acá. A ver, hagamos la autosuma. Sumemos desde aquí hasta acá. Nos da 6.732.000. Y a mí me da 7.005.606. A ver, tenemos para el primer trabajador 30 días, 877.000, para el segundo trabajador 30 días 900, para el tercero 30 días, para este 28 días, para este 30, para José 25 y para María 30, ¿sí? ¿Qué datos tiene usted acá? ¿Los mismos? Instru, qué pena, es que no leo la pantalla, pero sí, yo ahorita verifiqué y Ah, eran los... permítame, a ver, yo solamente dejé compartir, un momentico, a ver. Ahora sí, ¿listo? Verifiquemos, bueno, ya la fórmula, hemos verificado que la fórmula está bien, está sumando desde D7 a D13, ¿listo? ¿Cuál de estos datos varían con respecto a los que usted tiene allí? Decimos que 877, 900.000, 877, recordemos que aquí son 28 días, aquí son 25 días y los demás son de 30 días. ¿Usted lo tiene por fórmula o por autosuma o lo sumó individualmente? Es decir, tomó más este, ¿lo hizo así sucesivamente o lo hizo por autosuma? Arriba me aparece, lo hice en autosuma y en la fórmula de cada cuadro, por ejemplo, en la de Carmen, que es de 28 días, está igual B10 dividido C10 por C10. A ver, bueno, vamos a los datos. El primero le da 877.803. Sí, señor. El segundo 900. Sí, señor. 877.803 para Luisa. Sí, señor. Carmen, 1.026.000. No, ahí está, me dio 1.100.000, me dio el mismo valor que tiene de sueldo básico. Ah, porque, a ver, ¿qué fórmula entonces tendría usted acá? No les puede dar el mismo 1.100.000, ¿cierto? Porque está laborando 28 días. Si laborara los 30 días, si no estaría dando 1.100.000, pero está laborando 28 días. Vamos a la primera fórmula. Creo que era el mismo error que tenía la compañera Estela, ¿cierto? Vamos a la misma fórmula. La fórmula que tendríamos aquí es igual el sueldo dividido 30, ese lo digitamos, ¿no? Porque 30 es el valor del sueldo de los días, perdón, 30, este 30 que estamos digitando son los días del mes y lo multiplicamos, ahí sí capturamos el dato de los días laborados, no los digitamos, los capturamos de aquí del correspondiente dato de la nómina, en este caso C7, le damos Enter y lo que hacemos es que copiamos la fórmula hacia abajo para los demás trabajadores y ya nos debe dar, ¿sí? Recordemos aquí, ese es un error muy frecuente, no vamos a digitarle, seguramente lo que ustedes tienen acá es que en vez de capturar la celda, lo que le digitaron fue el número de días de ese trabajador, ¿cierto? El número de días probablemente fue lo que ustedes digitaron acá. A copiar la fórmula, claro, le va a copiar que todos los trabajadores devengaron 30 días, lo cual no es cierto, porque uno laboró 28 y otro laboró 25. Pues para que no nos pase eso, en vez de digitar la información, en este caso de los días laborados, vamos a capturarla de la respectiva celda. Por eso vamos a la celda C7 para el caso de Luis, donde están los días laborados, le damos Enter y ahí sí copiamos la fórmula hacia abajo, hacia los demás trabajadores, y ya sabemos que lo que nos va a copiar es los días laborados, ya sean 30, ya sean 28, ya sean 25, en fin. Okay. ¿Listo? Ahorita sí le da los ahorita sí le da los sí, ahora millones. sí me Ok, dio... bueno, muy bien.
Ministro, ¿me deja ver el total, el neto de vengado, porfa? A ver, neto de vengado. 8.039.670. Ajá, ya. ¿Sí? ¿Sí está dando ese dato? Sí, señor. Bueno, muy bien. Ok. Ministro, qué pena. Y por No, ejemplo, pues tranquila, como tranquila. ya sé como, es que yo, por ejemplo, en el IBS yo cogí el sueldo básico, o sea, el primero, no cogí el que sacamos ahorita donde estaba el error. Y le voy a dar a corregir, o sea, a quitar entonces el B7 por el D7. Sí. Y mira, que ya le doy enter y me aparece que falso. A Pero ver, abajo me da mi valor. miremos la fórmula. A ver, la fórmula que usted tener aquí El es neto, el neto de vengado es la suma del total de vengado y total deducciones, ¿cierto? no la suma, no. El neto de vengado, permítame, bueno, este que es un poquito más breve, ya me regreso a la pregunta anterior. El neto de vengado, si usted observa aquí la fórmula, le da clic a la fórmula, es total de vengado menos total de deducciones. Recuerde que deducciones es lo que se le resta al trabajador, por consiguiente, Ya. este dato se resta, ¿no? Total de deducciones se resta, ¿listo? Bueno, vamos Sí. aquí entonces regresemos a la pregunta que teníamos acá. Era con respecto ¿a qué? Al IBC, ¿sí? Entonces la fórmula que tenemos que tener aquí es igual, vamos a sumar el sueldo de vengado, ¿sí? En este caso el sueldo de vengado, más las horas extras, voy a la celda de horas extras, ¿cierto? Le doy clic, más voy a la celda de comisiones, como no voy a sumar más, le doy enter, ¿listo? Bueno, Sí, señor. ahora copio la fórmula en los demás trabajadores y me debe dar como resultado estos 7.952.000, 7.982.000, Ah, sí, sí, ya. ¿ok? Ya le pagué. Bueno, Gracias. perfecto, ¿listo? ¿Ok? ¿Alguna otra duda, inquietud? Aquí en el chat, ¿alguien comentó algo? A ver. Bueno, muy bien. Entonces, si no tenemos otra duda y inquietud, entonces recuerden que la actividad debe subirse el día de hoy. Y estén atentos entonces ahí al Drive, voy a subir el material de apoyo, la parte normativa sobre la liquidación de horas extras, los porcentajes y demás, y la plantilla para nuestra próxima nómina, que es de la misma empresa, los mismos trabajadores. Sí vamos a variar el valor del sueldo y el valor de los días laborados. Dejen calculado entonces el sueldo de vengado y la subí, la plantilla así, digamos, en el aspecto básico, para que ustedes si quieren practicar un poquito más lo que tiene que ver con algunas funciones que ya vimos, pues lo pueden hacer. O eh, si quieren, entonces simplemente actualicen los datos y ya les queda entonces la nómina. Obviamente eliminan estos datos porque no van a corresponder a los de el mes de julio. Dejamos la fórmula del auxilio de transporte y lo demás lo adelantamos la próxima sesión con el cálculo de las horas extras, ¿listo? Por favor, si ese día se me olvida, entonces la función que ustedes dicen, la de filtrar datos, para que con el número de la cédula o el nombre o un valor, busquemos dentro de una hoja en Excel de 300 datos, 1000 datos, 300 datos, en fin, filtremos cualquier información y hagamos uso de esa función de filtrar datos, ¿listo? Entonces, pues creo que es todo por el día de hoy, ¿sí? Si no hay ninguna otra pregunta. Eh, Les deseo un buen fin de semana. Por favor, atentos a guardar las normas de seguridad, de aislamiento social, uso del tapabocas si salen. Recuerden que hay toque de queda desde las 10 de la noche a las 6 de la mañana. Eh, Hagan uso del tapabocas, al regreso de calle, si tienen que salir, recuerden lo estrictamente necesario, lavado frecuente de manos, abundante jabón, alcohol, etcétera, etcétera. Entonces, que estén bien y buen fin de semana. Bueno, y Gracias, muchísimas muy amable. Bueno, que estén bien.
Es